el sistema nervioso vamos a hablar básicamente de lo que tenemos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, pero más del central porque nuestras patologías que vamos a estudiar al inicio van a ser básicamente de esa área, de la área central, del estudio del cerebro. Entonces ya sabemos que va a estar conformado por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. La médula espinal, que va a estar protegida por la columna vertebral, la médula espinal ya pertenece en sí al sistema periférico. El cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo, todo esto va a pertenecer al sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso central, el cerebro, yo creo que esto ya es una parte bien básica, está compuesta por unas estructuras que son, ya sabemos que son blandas, delicadas, que también tenemos, hay partes del cerebro como el cuerpo calloso, ¿no? Que influyen en la parte de los sentimientos, hay áreas en las que se trabaja la memoria, la área motora. Entonces, cuando ocurre una lesión, ¿no? Un ejemplo, un derrame cerebral, entonces se lesiona una parte, digamos que el derrame comprometió, como usualmente compromete la parte motora, entonces la persona resulta con una hemiplegia, ¿no? De acuerdo al lado del hemisferio cerebral que se haya dañado, es la parte ocurre en la lesión. O sea, digamos, me da un derrame cerebral, esto es un ejemplo, ¿no? En el hemisferio derecho. La hemiplegia se va a presentar en el hemicuerpo izquierdo. ¿Por qué? Aquí justamente vamos a aprender en esta clase que es teórica, que nuestros hemisferios están conectados, por lo que ya les había mencionado, por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso trabaja como un puente. Y en este puente, ya que justamente lo estamos observando aquí, este es el cuerpo calloso, este puente hace que la información cruce de un hemisferio a otro. ¿Cómo está constituido el sistema nervioso central? Está constituido por la corteza cerebral, que obviamente en la corteza cerebral vamos a encontrar las circunvalaciones, que van a ser estos pliegues rugosos que se encuentran en el cerebro, o encéfalo, que también es conocido como encéfalo. ¿Ya? El cerebelo está en la parte baja y posterior de la masa encefálica, o sea, del encéfalo, y el cerebelo tiene múltiples funciones, ¿ya? Aquí vamos a observar esto es bulbo raquídeo o también tronco encefálico. Un momentito. Ay, ya vamos a encontrar todas estas partes. A una larga constitución, a grandes rasgos vamos a encontrar que de esta manera está constituido el sistema nervioso. Por el encéfalo anterior, donde vamos a encontrar los hemisferios cerebrales, que van a ser tanto el derecho como el izquierdo. El diencéfalo o tálamo hipotálamo, que vamos a encontrar en la parte adelante de lo que sería el pico del cuerpo calloso. Y el tronco encefálico, como ya lo habíamos mencionado, es esta área de aquí, que conjuntamente va con el bulbo raquídeo, ya donde vamos a encontrar el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, tronco encefálico, bulbo raquídeo, mesencéfalo y protuberancia. Y el cerebelo y la médula espinal. El cerebelo tiene funciones que van a ser muy importantes y que son importantes incluso cuando estamos en óptimo estado de salud, porque nos genera lo que es el tono muscular y también lo que es el equilibrio y la coordinación. Si tuviésemos alguna, o si la persona o el paciente tuviese alguna alteración en el cerebelo, se va a denotar que encontramos un poco de desequilibrio, inestabilidad, incluso la pérdida del tono muscular. Se puede ver alterado a un tono bajo que se conoce como hipotonía o un
tono alto que se conoce como hipertonía. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, todo está bien. Licenciada. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya, listo. Bueno, cuando hablamos de la protección en sí del sistema nervioso central, estamos hablando pues de lo que es el cráneo. Vamos a encontrar los huesos del cráneo y también de la parte pues, facial, que estos van a proteger en sí, van a servir como una bóveda para proteger al cerebro y a todas las constituciones del cerebelo. Silencien por favor sus audios, no voy a que se mezcle algún ruido. Ya todo esto va a servir para proteger el cerebro y no sufra gran daño. Digamos, en los accidentes de tránsito, a veces ocurre que el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico y eso también perjudica la parte neurológica cuando el accidente ha sido muy fuerte y el cráneo tiende a fisurarse o incluso a exponerse. Entonces, de esa manera, por eso les menciono esto, porque también tengan un conocimiento de qué formas también se puede romper esa protección y qué daños podría ocasionar, ¿no? Que se conoce como TEC, traumatismo encefalocraneano. Bueno, la columna vertebral, que ya ustedes conocen por anatomía, que tiene todas las vértebras, que nos van a servir para proteger la médula espinal. Y de ahí, de la médula espinal, nosotros también vamos a ver cómo emergen los nervios simpáticos y parasimpáticos y paravertebrales que van a cumplir distintas funciones. Cogen la información y ahí hacen, o sea, de la columna, de los nervios de la columna hace un viaje de información. Por ejemplo, ¿no? Toqué una taza de agua caliente. Mis receptores de la mano me envían la información a mi cerebro que me estoy quemando, ¿no? Y mi cerebro responde automáticamente o que debo soltar la taza o que debo colocarla en un lugar, pero la respuesta es muy rápida y solucionar el problema de que me estoy quemando. Ese tipo de información está enviada por la médula espinal, ¿ya? Se envía y se recibe, es como emisora y receptora, ¿ya? Hacia el sistema nervioso central. Las meninges, bueno, las meninges son el tejido que va a proteger el cerebro, ¿ya? Y la médula espinal. Tenemos lo que es la pía madre, la que se encuentra pegada, adherida, adosada a la superficie de la masa encefálica, a los hemisferios y a la médula espinal. Tenemos la aracnoides, que se encuentra en la parte, se encuentra entre la pía madre y la dura madre. En realidad se encuentra en la parte de abajo del encéfalo, ¿ya? Por ahí va a fluir lo que es el líquido cefalorraquídeo y el líquido espinal también. En la dura madre se encuentra pegada al cráneo, ¿ya? Y por esa razón está adherida también a la columna vertebral para proteger todo el tejido de la médula espinal. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se tiene una infección en las meninges, o lo más conocido como las meningitis, pueden ser bacterianas, virales? Bueno, cuando ustedes escuchen el término meningitis, saben que es una inflamación a cualquiera de estas tres membranas que van a proteger, estos tres tejidos que protegen el sistema nervioso. En lo que hablamos acerca de la anatomía del encéfalo, ya sabemos que encéfalo es dentro de la, es dentro y cefale es dentro de en la cabeza, dentro de la cabeza. Por eso se llama encéfalo. Ya vimos también que está protegido por los huesos, que tienen sus meninges que las protegen. Entonces esta parte como que vamos vamos a pasarlo de una forma. Ahora, así conforme hemos hecho en la primera parte la constitución, aquí vamos a hablar de las partes del encéfalo, ¿no? Vamos a encontrar que el encéfalo tiene su telencéfalo y su diencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cuando hablamos en la parte inicial,
dijimos que los hemisferios cerebrales pertenecían al encéfalo anterior, ¿verdad? Bueno, esta es la parte anterior o también conocida como telencéfalo. ¿Qué la constituye? ¿Qué constituye el telencéfalo? Lo constituye los hemisferios cerebrales. ¿Qué constituye al diencéfalo? La constituye el tálamo o el hipotálamo. ¿Qué está constituido? ¿Qué constituye el mesencéfalo? El tronco encefálico. Este es el tronco encefálico. ¿Ya? Y en el romboencéfalo es toda esta área, encontramos aquí que son la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Entonces así vamos a encontrar las distintas partes en el encéfalo. Ahora, a ver, vamos a pasar esta diapositiva. Felipa. Felipa Fuentes. Hola. Felipa Fuentes. O a ver, alguien que pueda, un voluntario en esta clase. Licenciada. Ay, estabas ahí. A ver, Felipa. Dinos tú, ¿en qué está constituido el telencéfalo? ¿Qué lo constituye el telencéfalo? No le escuché muy bien, licenciada. Y a ver. Nayeli. Sí, licenciada, dígame. ¿Qué tal, Nayeli? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos qué está dentro del telencéfalo? ¿Qué lo constituye al telencéfalo? ¿Era el tálamo? A ver, ya Nayeli. A ver, vamos a pedir la acotación de otro compañero. Gracias. Antonella. Antonella, dinos qué encontramos en el telencéfalo. El bulbo raquídeo. Ya, vamos a preguntarle a Jimmy. Jimmy, ¿qué encontramos? Ay. Ya, Jimmy, ¿qué encontramos? ¿En dónde encontramos la protuberancia, el cerebelo y el bulbo raquídeo? ¿En qué parte de lo que hemos estado estudiando en la diapositiva anterior? En el mesencéfalo, licenciada. Ya, justamente les estaba preguntando, perdón, me fui unos momentos, se me fue el audio. Justo les estaba preguntando porque quería saber qué tanto se había entendido esta parte. Sé que no es muy fácil de comprenderse, por eso. Cuando yo expliqué qué había dentro del telencéfalo, dentro del telencéfalo vamos a encontrar lo que es en los hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso o diencéfalo también conocido. ¿Ya? Eso vamos a encontrar en el telencéfalo. Cuando le pregunté a su compañera, a su compañero, ¿dónde encontrábamos la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo? No era en el mesencéfalo, sino era en el rombencéfalo. ¿Ya?
Por eso es importante que antes de tratar las patologías neurológicas nosotros aprendamos muy bien lo que es el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, más o menos quiero que ustedes vayan aprendiendo esta partecita de la gráfica. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Voy a preguntarle, a ver. Beatriz Salazar. Sí, licenciada. Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Beatriz, Buenas tardes. Beatriz, te habíamos dicho en el comienzo de la clase, ¿no? O sea, en la parte en que estábamos diapositivas atrás, ¿por qué era importante el cerebelo? ¿Podrías decirnos tú por qué era importante esas tres partes importantes que dijimos del cerebelo? A ver, vamos a... ¿Estás ahí, Beatriz? ¿Todavía estás ahí? Ya, Beatriz, vamos a solicitar la ayuda de uno de tus compañeros, en este caso. A ver, vamos a preguntarle a Alejandra Gómez. Alejandra Gómez. Chicos, tienen que estar atentos. Si no entienden algo, tienen que preguntarle. ¿Sabe qué? No estoy entendiendo esto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Alejandra, ¿podrías tú... escuchaste la pregunta que le hicimos a tu compañera Beatriz, ¿verdad? Sí, Muy bien. ¿Podrías decirnos por qué es importante? ¿Cuáles son sus funciones? del cerebelo, ¿verdad? Sí, del cerebelo. Licenciada, bueno, como yo ya había visto las diapositivas antes de poder entrar a clases también, es porque el cerebelo cumple una función, que es el poder también integrar las sensaciones, por ejemplo, como las vías sensitivas, las vías motoras. Entonces, es una cantidad de nervios que existen en esa parte. Es por eso que es muy importante, así como usted decía, que nuestros sistemas nerviosos están conectados, ¿no? Claro, sí. Muy importante también la acotación de su compañera, por supuesto. Pero también tenemos que, si lo queremos decir de una forma simplificada. Gracias, Alejandra. Si queremos decir, Ok. sí, si queremos decirlo de una forma simplificada, ¿por qué es importante? Porque ayuda a regular el tono muscular, porque ayuda con la coordinación, porque es importante porque también coordina lo que es bueno, vamos a ver si se nos acaba el tiempo, chicos. Volvemos a ingresar al mismo link, pero si no, ojalá que no, seguimos. Perdón, estaba en esto, ¿no? Nos ayuda con el tono, ayuda a regular el tono muscular, el equilibrio y la coordinación. ¿Ya? Entonces, esos puntos son importantes que aprendamos del cerebelo. Ahora vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. Cuando les hice el ejemplo de la persona con hemiplegia, bueno, les hablé de que se cruza la información, ¿verdad? Por el puente que sería el diencéfalo o el cuerpo calloso. Entonces, cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, vamos a hablar tanto del derecho como el izquierdo, ¿ya? Y cada uno tiene una
una función o unas áreas distintas en cada lado. En el derecho vamos a encontrar que está relacionado con lo que es la expresión no verbal. Quiere decir que también vamos a encontrar lo que son las conductas emocionales, la orientación espacial. La orientación espacial, un ejemplo de orientación espacial, por ejemplo, ¿no? Estamos con los ojos vendados, pero ya conocemos el ambiente donde nos encontramos, ¿no? Entonces sabemos también para dónde vamos a ir, dónde no nos vamos a tropezar, donde también sabemos de la orientación espacial, cuando aprendemos en las partes de nuestro cuerpo cuál es derecha y cuál es izquierda. ¿Ya? La percepción, muchos vamos a trabajar con lo que son las orientaciones espaciales y con la percepción en lo que son pacientes neurológicos, ¿ya? La conducta emocional, la mímica, la intuición, el reconocimiento facial, saber cuándo la persona está enojada, cuándo reconocer las emociones en el rostro de una persona, lo hace el hemisferio derecho, las voces, las melodías, piensa y recuerda imágenes y es muy creativo, ¿ya? Es muy creativo. Todo lo que tenga que ver con la creatividad lo hace el hemisferio derecho. Ahora, en el hemisferio izquierdo, ¿en qué se especializa el hemisferio izquierdo? Pues el hemisferio izquierdo está más comprometido con lo que es el habla expresiva, ¿ya? Y la escritura, la parte de la comprensión del lenguaje, el razonamiento, el análisis, la parte de la abstracción, cuándo reconocer que es una broma o una metáfora y cuándo no lo es. También vamos a aprender sobre la información teórica y hacer deducciones. Un momentito, por favor. Ya, ¿y cómo seguíamos el hemisferio izquierdo? Está todo relacionado con las habilidades lógicas y matemáticas, la parte en la que conversamos, hablamos, la parte lógica. El hemisferio izquierdo es la parte lógica, ¿no? La parte de la escritura y todo ello. Entonces, esto quiere decir que en algunas partes de nuestro hemisferio, como vamos a encontrar estas zonas, tengo un guardián que no calma, disculpen chicos. Ya, en el hemisferio cerebral derecho vamos a encontrar todo lo que sean las cortezas auditivas, también vamos a encontrar, pero vamos a encontrar que a pesar de que, esta es una explicación clara de que a pesar de que muchos de nosotros escribimos de repente con la mano derecha, pero nos damos con la sorpresa que al estudiar el sistema nervioso, nos damos con la sorpresa que todo lo que hacemos en la escritura, el dibujo, la parte matemática, está relacionado con el hemisferio izquierdo, porque como lo había mencionado, porque cruza la información. Está bien, aprendí a escribir, sé sumar, sé restar, soy hábil de repente para los números, todo se encuentra en el hemisferio izquierdo. Cruza la información hacia el cuerpo calloso y se refleja en la mano derecha, en el caso de la escritura, ¿no? En el caso de que también yo sea muy bueno para hablar, un buen orador y todo esto, también se encuentra en el hemisferio izquierdo y cruza otra vez por el cuerpo calloso hacia el hemisferio derecho, o mejor dicho, hacia la mano, el cuerpo, el hemicuerpo derecho, ¿ya? Pero si digamos soy una persona muy visual, muy artística, creo de repente mis cuadros y todo lo relacionado con el arte, todo aquello se encuentra en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho cruza esta información y se refleja en el hemicuerpo izquierdo. Es por eso que muchos de nosotros escribimos con la mano derecha y a los que son zurdos, la información de su escritura se encuentra en el hemisferio contralateral, del otro lado, ¿no? En el hemisferio derecho en este caso. Ahora, vamos aquí en las preguntas. Vamos a preguntar en este lado para saber cómo estuvo la atención. A ver,
Lisbeth Peña. Lisbeth. Pues tienen que estar más atentos cuando se les llama para hacerles las preguntas. Lisbeth. Milagros Toledo. Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho recién. ¿Con quién estoy hablando? Con Milagros, licenciada. Ah, ya. Muy bien, Milagros. A ver, Milagros. Dinos, cualidades, puntos que podemos encontrar en el hemisferio derecho. ¿Cómo dice, licenciada? No la escuché. ¿Cuáles son las cualidades o características que vamos a encontrar en el hemisferio derecho? Ah, ya, bueno, es las personas que en el arte, que se destrezan en el arte, también la imaginación, lo que son el análisis. Más que nada en esas destrezas, licenciada. Muy bien, Milagros Toledo. Ya. A ver, vamos a hablar sobre los lóbulos. ¿Cómo se dividen los lóbulos? Ya sabemos que tenemos la parte frontal. La parte frontal está encargada de lo que es el juicio, la percepción y la zona motora. En ese lado, en la parte frontal, es que vamos a encontrar lo que va a ser las áreas relacionadas con el juicio, con el pensamiento, también con la percepción y con la zona motora. En la parte parietal vamos a encontrar todo lo relacionado con las sensaciones, ¿ya? Y la sinestesia, todo lo que toquemos, los movimientos y las partes sensoriales. Y en la parte, en el área temporal o en el lóbulo temporal vamos a encontrar las áreas que están relacionadas con la audición y con el olfato. Y en la parte occipital, con la visión. En la ínsula es una parte que no está muy relacionado, es un lóbulo que no está muy relacionado, muy pequeñito, que vamos a encontrar las informaciones viscerales, ¿ya? No está tan conocido en lo que es, o tan reconocido en lo que es en realidad en las imágenes, porque se encuentra en una parte interna del encéfalo, la ínsula. Aquí vamos a observar cada uno de los lóbulos. Vamos a encontrar cada uno de los lóbulos, que ya lo hemos mencionado, y para esto vamos a preguntarle a Mireya Coronado. Mireya Coronado. Sí. Ahí, muy bien. Mireya, dinos qué encontramos en el lóbulo occipital. ¿Qué áreas podríamos encontrar así a grandes rasgos en el lóbulo occipital? La visión. Ya, la visión, muy bien. A ver, otro participante. Jimmy López. Jimmy López. Jimmy. Jimmy. ¿Estás ahí, Jimmy? Ya sé que te pregunté, pero te vamos a preguntar de nuevo, discúlpala. Jimmy, ¿estás? ¿Sí? Sí, licenciada. No me avergonzó, no se preocupe. Ah, ya, ok. No voy a hacer que vayas a pensar que a ti nomás te pregunto. Jimmy, a ver, dinos, ¿qué podemos encontrar en el lóbulo frontal? Lóbulo frontal. Sí.
Creo que ahí era la zona motora, lo Bien. que dijo que se va a trabajar la percepción Ya, muy bien. y El pensamiento. El el pensamiento. juicio. El juicio, exacto, el juicio, la toma de decisiones. Eso, muy Sí, bien. Estamos atentos. Eso me gusta. Ya está. Gracias. ya, licenciado. Ya, ahora vamos a hablar sobre la sustancia gris y también vamos a hablar sobre la sustancia blanca. Vamos a ir a la parte del gráfico para ser más específicos. Ya, aquí vamos a encontrar, perdón chicos, perdón. Aquí vamos a encontrar lo que encontramos en la parte de adentro, más claro, en un corte sagital. No, este es un corte sagital y este es un corte sagital. Encontramos aquí la parte de la materia blanca. La materia blanca obviamente va a estar compuesta por lo que son las fibras amielíticas. Van a llevar también lo que son los impulsos eléctricos a través del cuerpo, ¿ya? Y también aquí vamos a encontrar la materia gris, que también es muy importante y cumple una función específica, corresponde a los cuerpos neuronales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Qué encuentro yo en la sustancia gris que no voy a encontrar en la sustancia blanca? ¿Por qué el cambio de color? ¿Ya? En la sustancia gris voy a encontrar los cuerpos neuronales, fuera de toda la información que se localiza en las partes externas de la corteza cerebral, fuera de todo ello, es ese color de la sustancia gris más oscurito es representativo por los cuerpos neuronales, ¿ya? Y la sustancia blanca, o por qué se ve más claro en el cerebro, es porque está formado por fibras nerviosas que van a ser amielíticas. O sea, en un lado encuentro los cuerpos y en el otro lado encuentro las fibras amielíticas. ¿Ya? Sustancia blanca, fibras amielíticas. Acuérdense eso. ¿Ya? Bueno, aquí ya hemos especificado en cada una de ellas, ¿no? Cuántas encontramos, en dónde las podemos ubicar, existe su comunicación entre los hemisferios, todo lo que encontramos asociado, pero esto ya es una parte más de la anatomía, pero para que lo podamos entender, porque este material va a quedar para ustedes, para que lo lean, por eso queda esta parte, si ustedes quieren hacer preguntas sobre ello, pero ya está claro de por qué la diferencia entre una y la otra. ¿Ya? ¿O tienen dudas ahí? A ver, mencionen los chicos. ¿Hay alguna duda en este lado? Río Barrios. Ay. ¿Tienen dudas sobre la sustancia gris y la sustancia blanca? No, ¿no? A ver. Está correcto, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, como está correcto, vamos a pasarnos a lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, también conocido como diencéfalo, ¿ya? Es un conjunto de fibras que más o menos van a medir unos 10 centímetros, según aquí dice la información. ¿Pero por qué está conformado el cuerpo calloso? El cuerpo calloso, y es muy importante que lo sepamos, está conformado por un pico, una rodilla, el cuerpo y el rodete. Todas estas piezas van a estar conectadas. El pico conecta con la corteza cerebral y con el quiasma óptico. La rodilla está localizada en la zona anterior, que es la que conecta con los lóbulos frontales. Por allí cruza la información. El cuerpo es la zona central del cuerpo calloso y el rodete es la parte que conecta con el lóbulo occipital. Si nos estamos dando cuenta de una manera así resumida, el pico y el rodete, el pico empieza desde la corteza cerebral, es como el inicio, y el rodete termina al final del encéfalo.
o sea, al final en los lóbulos occipitales. Comienzan como que en el lóbulo frontal y acaban en el lóbulo occipital. Por eso todas las informaciones están conectadas, pero también se le conoce también al cuerpo calloso como el sistema límbico o el sistema de las emociones, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con las emociones también están relacionadas con el cuerpo calloso. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, las funciones están relacionadas con la visión y con los movimientos oculares, ya que encontramos el rodete en el lóbulo occipital. Hay que acordar más que todo por esa lógica, ¿ya? El mantenimiento del equilibrio entre la atención y la excitación. Quiere decir que también mantiene el equilibrio de nuestras emociones. Nos sentimos, sabe cuando estamos atentos y cuando estamos de repente inquietos por alguna otra actividad. O sea, más que todo estar relacionado con ello, con estas sensaciones. La localización táctil entre los hemisferios, se localiza entre ambos hemisferios, ¿no? Y una de sus funciones es mantener la información entre ellos. Ahora, ¿qué son las fisuras cerebrales? Las fisuras, ¿se acuerdan cuando vimos al inicio el encéfalo y estuvimos viendo los hemisferios, y vimos en los hemisferios esas pliegues, esas partes corrugadas, y a eso le vamos a llamar fisuras cerebrales? Esos surcos o esos pliegues también son conocidos como circunvalaciones, son pliegues en la superficie de la corteza cerebral. ¿Por qué es importante hablar ahorita de ellas? Porque gracias a ellas también vamos a encontrar nuestra localización de los surcos cerebrales y las circunvalaciones cerebrales. Vamos a saber cuándo es un surco y cuándo es una circunvalación, cuándo está separando una área característica y cuándo no. Vamos a encontrar cuáles son las diferencias. Un surco, por ejemplo, es la profundidad. Esto es un círculo. ¿Qué es una circunvolución? Es lo que sobresale. ¿Sí me están entendiendo? Una circunvalación es lo que sobresale en el cerebro. Es el pliegue mismo, digamos así. Y el surco es lo profundo. Es lo profundo, lo que está en la profundidad de ese pliegue. Bueno, aquí vamos a encontrar los distintos surcos cerebrales. Como ya habíamos hablado que era la profundidad que divide el cerebro en distintos lóbulos, vamos a encontrar el interhemisférico, que es el más conocido, que se encuentra en la mitad separando los hemisferios cerebrales. Tenemos el surco lateral, o también conocido como la fisura de Silvio. La mayoría lo conocen. Tenemos el surco central, que también conocida como la fisura o fisura de Rolando. El surco calcarino, que es la que va a separar ambos, que se va a ver en el lóbulo occipital cuando lo está separando, pues, ¿no? Y el surco parieto occipital es un surco muy importante porque separa el lóbulo parietal del occipital. A ver, aquí vamos. Vamos con las preguntas. Flavia. Ay, pon Flavia, por favor, tiene que cambiar ese nombre. Ay, pon de Flavia. Tiene que poner su nombre completo. ¿Ya? A ver, Flavia. Flavia, ¿estás? Licenciada, disculpe, sino que su audio está malogrado, por eso no puede hablar. Ah, de Flavia. Sí, Oh, ya. ella ahorita me acaba de escribir al WhatsApp y me dice eso. Ah, ya. Por ejemplo, en el caso de Flavia, que se entiende que su audio está descompuesto, ella sí, ¿no? Los que sí no pueden, ¿no? Pueden contestar por la parte de lo que es el chat, ¿sí? ¿Ya? Ahora, entonces, Flavia sí escucha, ¿verdad, Jimmy? Ya, entonces va a Sí, responder. licenciado. Ya, que escribe entonces por el chat. A ver, Flavia, ¿qué encontramos ¿dónde encontramos
la fisura de Rolando. ¿En qué surco? ¿Dónde encontramos la fisura de Rolando? A ver. Ya. Muy bien, en el surco central. Ahí tenemos la retroalimentación de su compañera por el chat. Sí, sí, no te preocupes, entendí que era surco central. Lo escribe muy rápido y pasan los errores. A ver, ese audio que está abierto, que está encendido, perdón. Ya, vamos a hablar de las circunvalaciones. Como habíamos hablado, las circunvalaciones son las partes en realidad del pliegue, no lo que sobresale, ¿no? Ya, los pliegues menos profundos también vamos a encontrar, en estas circunvalaciones vamos a encontrar las áreas, y vamos a encontrar que una de esas áreas más importantes son el área de Broca. El área de Broca está situado en el lóbulo frontal izquierdo y se encarga del habla y también de los fonadores que producen el lenguaje. ¿Ya? Encontramos también la circunvalación angular, ya que se encarga del procesamiento visual, de la información visual. O sea, vemos algo, por ejemplo, estamos observando un triángulo color rojo, ¿no? Esto es una imagen, nosotros lo vemos. Pero yo antes de poder decirlo o hablarlo, ¿no? Como lo he observado, primero identifico la figura, que es un triángulo, y luego identifico el color. Y cuando a mí se me pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué figura estás viendo? Triángulo. ¿Y qué color es? Rojo. ¿Quién me ayuda a hacer eso? La circunvalación angular. ¿Por qué? Porque me da la información visual y luego yo comprendo la comprensión del lenguaje y lo digo. Lo escucho porque me lo preguntan y lo respondo. Es lo mismo que estamos haciendo ahorita, ¿se dan cuenta? Estamos en la clase, ustedes están viendo la explicación, están viendo las diapositivas y hay una información visual, hay una comprensión del lenguaje y ustedes, hay una parte auditiva porque me escuchan y luego ustedes reproducen ese lenguaje. ¿Ya? El giro cingulado, ya, esto se encarga, su función principal es la información sensorial, ya, que tiene que ver más con las emociones, pero también se encarga de regular la agresividad y los comportamientos relacionados con ella. Como se observa acá, también es parte del sistema límbico. Quiere decir que cuando en ese momento, de repente, no, esto es un ejemplo, ¿no? Estamos en una discusión, ¿no? Y de repente somos de las personas que no vamos hacia la violencia, sino que nos sabemos contener y comportar de una forma adecuada. Entonces, esa acción de contenernos y no actuar, ¿no? De una forma agresiva, lo hace el giro cingulado. De eso se encarga, esa es su función, que nosotros nos controlemos nuestras emociones llevadas hacia la agresividad, más que todo. ¿Sí? Ahora, vamos al giro fusiforme. En el giro fusiforme, vamos a encontrar que se encuentra en el lóbulo temporal. Y no se conoce con exactitud su función. ¿Ya? Esto es importante porque puede venir en su examen, tómenlo en cuenta. ¿Ya? Está dividido en dos partes, la lateral y la medial, pero no se conoce con exactitud su función. Se cree que tiene un papel importante en el reconocimiento de las palabras y las caras, pero no se le ha encontrado todavía hasta el momento una función exacta. Entonces, por ejemplo, digamos que la ciencia le atribuye al reconocimiento de dialectos distintos o de palabras, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando están aprendiendo a hablar tienen que ir reconociendo el significado y la forma de las palabras y también de las caras, porque relacionan las caras de mamá, de papá, de los familiares. Entonces, digamos que esta parte lo acuña la ciencia al giro
fusiforme, ¿no? Ahora, si tenemos el giro hipocampal, este se encuentra en el lóbulo temporal y está relacionado bueno, juega un papel en la creación y el almacenamiento de los recuerdos. Quiere decir que, por ejemplo, vivimos un momento importante en nuestras vidas, ¿no? De repente el nacimiento de un hijo, una hija. Estos recuerdos quedan almacenados en el giro hipocampal, ¿no? Se encarga esta su función en el hipocampo de guardar nuestros recuerdos. De repente cuando ingresamos al instituto, de repente nos sacamos una buena nota.